La primavera árabe da sus inicios en el centro de Túnez y se extiende por alrededor de 18 países, entre los que se encuentran Túnez, Argelia, Mauritania, Sahara Occidental, Arabia Saudí, Omán, Palestina, Yemen, Libia, Líbano, Kuwait, Marruecos, Irán, Sudán, Irak, Egipto, Siria y Jordania, países que se ubican en el norte de África y en el Medio Oriente. La primavera árabe se puede decir que inicia el 17 de diciembre del año 2010, cuando un vendedor ambulante de la ciudad de Sidi Bouzid del centro de Túnez le quitaron sus mercancías policías de la zona. Este abuso de poder desencadenó en la rabia de los ciudadanos de Túnez, que ya llevaban cerca de 2 años protestando. Se volcaron a las calles en forma de protesta en contra del malvivir causado por el régimen del dictador autoritario Ben Ali. Esto contagiaría a los demás países del norte de África y del Medio Oriente. Después de decenas de civiles asesinados y semanas de protestas, daría como resultado el 14 de enero del año 2011 la renuncia del dictador autoritario Zine El Abidine Ben Ali. Como un efecto dominó, los demás países árabes con un sistema político similar empezaron a vivir las mismas situaciones. Tal es el caso de Egipto, que inició protestas el 25 de enero del año 2011. La censura por parte del dictador Hosni Mubarak fue tal que quitó el internet para evitar que los manifestantes se pusieran de acuerdo para protestar. También hubo batallas entre quienes protestaban en contra de la dictadura y grupos a favor de Mubarak, quienes intentaban persuadir las multitudinarias protestas. Después de la censura y la represión de Mubarak, el día 11 de febrero del año 2011, y después de 30 años en el poder, el dictador deja el cargo gracias a la presión ejercida por los manifestantes y lo deja en manos del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. De esta manera se fueron desprendiendo movimientos y conflictos armados muy grandes, como el muy conocido en territorio de Libia, en el cual con ayuda de la OTAN derrocarían y asesinarían al presidente de Libia, Muammar el-Gaddafi, el día 20 de octubre del año 2011, en la ciudad de Sirte, después de 42 años en el poder. Por otro lado, en Yemen, al igual que Siria, se vieron expuestas al conflicto armado, con la diferencia de que en Siria no se pudo derrocar al gobierno, cosa que en Yemen sí se pudo lograr. En Siria todo desencadenó en un conflicto armado, puesto que el presidente sirio Bashar al-Assad respondió con total represión a los manifestantes, bombardeando a las ciudades con posesión rebelde. La guerra siria es el peor conflicto de la primavera árabe y se mantiene hasta el día de hoy. De las 5 naciones anteriormente nombradas, solo Túnez pudo establecer una democracia. Egipto entró en manos de una dictadura autoritaria, de nuevo, y Siria, Yemen y Libia se convirtieron en campos de batalla. ¿Qué hay antecedentes hay en el norte de África respecto a la primavera árabe? Bueno, en el norte de África no creo. Lo que pasa es que hay un elemento que puede ser transversal a todas las formas, digamos, de ruptura, y son los estilos de vida. O sea, una primera inserción contracultural, o sea, que rompe los esquemas culturales establecidos, es precisamente durante la Guerra Fría el antagonismo entre cómo se vende el socialismo y el capitalismo. Entonces, en el norte de África pues estaba, por ejemplo, Libia, y Libia asumió con Gaddafi un patrón de formación que tendía a ser socialista, por lo menos en su concepción de estado de bienestar. De hecho, Gaddafi se llamaba a sí mismo el Che Guevara de África. Entonces, desde ahí, ¿cuáles serían, digamos, los antecedentes de una primavera árabe? Digamos que no tácitamente como primaveras árabes. Lo que pasa es que hay que ser finos en el discurso y entender que más allá de lo que sea una primavera árabe o una revolución de color, hay unos elementos que siempre están en pugna como elementos que no son violentos directamente, ¿no? Y son los elementos culturales. Entonces, en eso, por ejemplo, el estilo de vida norteamericano, la vida fácil o bonita que se aprecia a partir de lo que es el sueño americano, la estabilidad del desarrollo, la infraestructura, la organización urbanística, pues todo esto nos va formando como
estos antecedentes, ¿no? En todos los lugares que no es el primer mundo, como las primeras ventas, ¿no? Además porque se vende el concepto de democracia y libertad. Entonces, bueno, esos serían unos antecedentes. Los modelos en antagonismo vienen a ser, digamos, la primera confrontación dentro de las ideas. Eso es muy fino, ¿no? Ahí no te estoy hablando todavía de la primavera árabe como tal, pero sí como elementos finos contraculturales, porque invaden a la cultura que es la africana con otras tradiciones y otros tiempos. La otra pregunta, ¿qué otros movimientos a nivel mundial histórico son parecidos a la primavera árabe? Pues bueno, los conocidos así de manera moderna son precisamente las revoluciones de colores, que se emparentan pues por las formas de estrategias. Seguramente tú para llegar a este tema leíste a Genep Chart, que habla sobre las estrategias para hacer la revolución no violenta, y son los manuales que se comienzan a trabajar para hacer rupturas del Estado y de la sociedad civil. ¿Cree que puede llegar a suceder una segunda primavera árabe? Pues lo que pasa es que la historia no hace futurología, no se trata de hacer adivinación. Creo que todo puede pasar, pero el decir creo es precisamente eso, ¿no? Una creencia, una fe, una suposición. Simplemente tiene que ver con si sirve como estrategia o no para los intereses que estén ahí de por medio en la parte árabe, ¿no? Parece que ya en este momento es difícil pensar en una primavera árabe porque las confrontaciones están siendo mucho más directas. Segundo, que con la pandemia se está reconfigurando también la concepción de revuelta y de organización social, o sea, de acumulación de personas en lugares, y eso pues también le pega a las revoluciones de colores, que seguramente tú ya las tienes definidas. Entonces esto, digamos, cambia también la forma en la que puede provocarse una primavera árabe, ¿no? O cualquier otro tipo de revuelta antagónica frente a un Estado. En la primavera árabe se alcanzaron muchos objetivos, entre los que están los siguientes logros: derrocamiento al gobierno autoritario de Ben Ali en Túnez, el derrocamiento al gobierno del dictador Hosni Mubarak en Egipto, el asesinato y posterior derrocamiento al gobierno de Muammar Gaddafi en Libia, la caída del régimen de Ali Abdullah Saleh en Yemen, la caída del primer ministro Samir Rifai en Jordania, un incremento del salario mínimo para empleados del sector privado en Omán, una reforma constitucional en Marruecos, libertad para los presos políticos y una donación económica por parte del rey Hamad a cada familia en Bahrein, el impedimento para que Nuri al-Maliki se pudiera reelegir en Irak, entre otros muchos logros y méritos de la primavera árabe. Los principales objetivos de este movimiento social es que ellos pedían más oportunidades de trabajo, tenían una petición de libertades y derechos democráticos, o cambio de gobierno o cambio de régimen. Luchaban contra el precio de los alimentos, la falta de trabajo, la violación de sus derechos humanos, contra la corrupción, la pobreza, la represión y de sus desigualdades sociales. El movimiento social busca hacer valer el derecho por los recursos humanos en la vida árabe, así que generaron manifestaciones, plantones y pactos para derrotar a la dictadura. Sin embargo, esto se dio debido a que las personas estaban atentando contra su vida o generando cierto daño unos contra otros, tomando como ejemplo el joven que se prendió fuego enfrente de los militares para generar un impacto en la sociedad y que todos alzaran su voz para poder tener una vida digna. Los manifestantes empezaron reclamando un aumento de salario para combatir el alto índice de precios, debido a la falta de exportación y así evitar un poco más el deterioro social. Después se llevó a cabo la caída de la dictadura, que dio una gran disputa por el poder. Aunque esto planteó una reconciliación social para los manifestantes, ellos no dieron por buen visto teniendo ciertas precauciones con el nuevo gobierno. El movimiento social comprende el hecho injusto cuando se ve violado los derechos humanos por las constantes necesidades políticas, sociales y económicas que se vivían por parte del dictador. Tristemente, en la época del 2010 y 2012 no se tenía una gran demanda laboral,
Por ende, muchas personas se agruparon para acervarles sus derechos como sociedad y combatir a un régimen patriarcal, logrando con su objetivo en gran parte del territorio árabe, exactamente en Egipto. Pero esto no fue todo. En varios territorios se mostraban seriamente afectados por la pérdida de las guerras contra Israel, teniendo que aceptar los acuerdos de paz que fueron impuestos con ayuda de los Estados Unidos, para mantener el control de los recursos petrolíferos. Sin embargo, después de un tiempo, estos movimientos tomaron un sentido nulo debido al nuevo mandato denominado los liberales, ya que generaron cierta alianza con los musulmanes para que la sociedad fuera desalojada por los militares. ¿Cómo fue la guerra que tuvo Siria contra Israel para que éste impusiera sus leyes y costumbres en gran parte árabe? Cabe recalcar que el único beneficiado fue Estados Unidos por el aprovechamiento petrolífero de sus tierras. La guerra que tuvo Siria contra Israel, me imagino que te refieres a la guerra de los 7 días que perdió Siria. Pues esa guerra es como de los años 70, 60, creo que es en los 60, 70, la verdad que mira que ni estoy acá googleando para dármelas de sabio, más o menos creo que es esa la época. Entonces, esta guerra fue pues por los Altos del Golán. Los Altos del Golán son como unas colinas que son bastante fértiles, algo exótico para la zona y con agua. Entonces pues eso aprovecharon en esta guerra pues porque los israelitas son considerados unos parias, o sea unos extranjeros. El pueblo legítimo de la zona es el palestino, por eso la Liga Árabe defiende o defendía en principio al pueblo palestino. Entonces los sirios entran en una guerra y van por los Altos del Golán, que los terminan perdiendo, ¿no? Terminan esa posición de fuerza, pues que la pierden no solamente con Siria, no con Israel, sino con todo el aparato militar estadounidense que los respalda. Entonces en 7 días ganan la guerra. Los israelitas ocupan los Altos del Golán hasta el día de hoy. De hecho, con Donald Trump le reconocieron la soberanía sobre los Altos del Golán. Eso es una guerra pendiente. Entonces, bueno, ahí está pues la ley y la costumbre de la parte siria, ¿no? De la tierra prometida. El Medio Oriente estaba experimentando una serie de problemas que afectaron a la sociedad en general, que en este caso son los oprimidos. Manejan comúnmente un sistema de gerontocracias autoritarias donde se evidencia que este tipo de gobernantes se reparten el poder entre familias poderosas, sin brindar oportunidad a las nuevas generaciones. No existía tal democracia para las personas pertenecientes a esta región, ya que se les violentaron sus derechos fundamentales. Los medios no podían reportar la situación del país, pues la censura no permitía ser lo suficientemente subjetivo frente a esta problemática. Estos tenían como única función beneficiar a las monarquías en cuanto a su contenido. No tenían garantías suficientes a nivel laboral, pues la tasa de desempleo crecía a pasos agigantados, al igual que la pobreza que estaba consumiendo a los diferentes países afectados. En sí, las condiciones de vida no eran las más favorables. Esto ocasionó que las personas se unieran para poder darle fin a un emporio que los ha estado oprimiendo durante años, que en su mayoría eran jóvenes estudiantes los que dieron inicio a estas revueltas. Policías y sobre todo militares fueron los grupos encargados de reprimir las protestas, violentando a los participantes y deslegitimando su derecho a marchar. Este pie de fuerza es el más utilizado por los gobiernos frente a estas situaciones, pues los equipan lo suficiente para que cumplan el objetivo central. Si bien la primavera árabe fue un movimiento que logró derrocar gobiernos dictatoriales y desencadenó todo un nuevo escenario de protestas, no bastó con ello para lograr un verdadero cambio en los países árabes, pues a raíz de esto llegaron nuevas problemáticas que traían desgracias para su pueblo. Entre ellos se evidencia un fuerte desequilibrio geográfico que permite la intervención de diferentes países, unos que apoyaban a la oposición, entre ellos Estados Unidos y la Unión Europea, y otros como Rusia y China, que le brindaban el armamento al gobierno para dotar a las fuerzas militares, para que ellos pudieran combatir los conflictos que se presentaban con los grupos terroristas. La situación de opresión en la que se enmarca el movimiento social inicia con una serie de protestas árabes en un periodo de 2010 a 2012 conocidas como Primavera Árabe, ya que representaba el nacimiento de una nueva época y por eso su nombre. Corresponden a una serie de manifestaciones populares en clamor de, según los manifestantes, la democracia y los derechos sociales organizada por la población árabe. El fenómeno comenzó con la llamada Revolución Tunecina, cuyo lugar fue donde sucedió el detonante,
Su fecha de inicio suele contarse desde la inmolación de Mohamed Bouazizi, un joven de 26 años que protestó contra la policía el 4 de enero de 2011. Este joven desesperado, frustrado, se echó encima un bidón de gasolina y se prendió fuego frente a todos y se conocería como el gran detonante. Las protestas en su inicio reclamaban el aumento de los salarios y mayores medidas por parte del gobierno para enfrentar la creciente carencia que se sumía en el país. Poco a poco, y condicionado por la falta de implicación del propio Ben Ali, en ese entonces el gobernador en la solución de los problemas, las manifestaciones tomaron un giro sorprendente hasta comenzar a exigir la salida del dictador y su familia, y en tan solo 2 meses lograron derrocarlos. A los anteriores factores hay que sumar también la falta de crecimiento económico, la inmensa tasa de desempleo, que es la media más alta de todas las regiones del mundo, la corrupción endémica generalizada. Este movimiento contaba con un fuerte descontento social por el que Medio Oriente estaba atravesando, situaciones que compartía la sociedad al tener que estar regidos por gobiernos inestables que afectan los sectores de la economía y otros ámbitos importantes. Esto influyó en las personas de tal manera que necesitaban un cambio, algo que le diera un giro total a la crisis que los tenía al borde del colapso. Esta acción organizada cobijó a todos los ciudadanos, pues fueron partícipes esenciales de este movimiento, que junto al trabajo colectivo de cada protesta les permitió al fin ser escuchados y catalogarse como una lucha antidictaduras autoritarias. ¿Cuál fue el impacto que tuvo la primavera árabe para el mundo y cómo ésta afectó en gran parte el mismo? Bueno, lo que pasa es que son fenómenos regionales. En primera instancia, se vuelven una forma de laboratorios. Sí, la primera forma de revolución de colores fue ahí en Túnez, como hacia el 98, pero ya en el 94 se habían querido dar golpes a los países del este. Sí, las primaveras árabes es el nombre que se le da a estas formas de irrupción y ruptura de los estados colocados democráticamente o no, porque digamos, esa es una de las consignas que hacen las primaveras y las revoluciones, decir este gobierno no es legítimo, y es más, decir las elecciones que vengan no nos interesan porque va a haber fraude de nuevo. Entonces se vuelven, digamos, experimentos que algunos tuvieron éxito, otros no, en primera instancia, pero se comenzaron a desarrollar primero en la Europa del Este, ¿no? En Georgia, en Ucrania, en Azerbaiyán, etc. Pero ya trasladados a Arabia, pues se dieron también en Egipto, y bueno, se comenzó como esta forma de ruptura con estados que no hacían parte de los intereses regionales, ¿no? Por ejemplo, ya es una cosa más compleja, pero digamos en el gobierno en el conflicto de Libia están metidos los saudíes, los iraníes, los turcos, los rusos, los estadounidenses, y ahí hay un cruce de intereses tremendo, porque lo que pueden, por ejemplo, acordar los turcos y los rusos frente a Siria, no lo acuerdan y son antagónicos en los bandos que respaldan en Libia. O sea, se vuelven de intereses regionales. Y ahí también está Egipto, porque Egipto también le metieron la mano los saudíes para provocar, digamos, rupturas en los gobiernos, ¿no? Entonces, eso es bien importante, lo que se vuelve como intereses regionales. Entonces, ¿cómo afecta a gran parte del mismo? Lo primero que afecta es a la región, porque hay intereses regionales. Y en esa parte del mundo es mucho más directo, ¿no? Porque además, como hay petróleo, hay diamantes, es mucho más fuerte la incidencia. Además, geopolíticamente, ellos colindan, son como el intermediario entre Euroasia y el mundo occidental, ¿no? Entonces, digamos que se vuelve un punto de tensión donde Rusia tiene que estar pendiente, vigilando sus zonas rojas, o sea, sus zonas de frontera, de frontera más allá de su frontera. Sí, me refiero a países que él sabe que le preservan como colchón, por ejemplo, de formaciones terroristas fundamentalistas. A los chinos también les interesa eso, porque
ahí se comienzan a difuminar, ¿no? A degradar todas estas tendencias. Entonces el impacto es ante todo en el mundo árabe y en el mundo euroasiático, y también con una repercusión sobre lo que es el mundo europeo. Las migraciones tienen que ver con esto, ¿no? Que Europa reciba más migrantes de esta parte y del norte de África y del centro de África también tiene que ver con esto. Pero ahí hay un punto también fundamental, y es que, aunque no parezca, se tiene que tener como una radiografía en 3D. Primero, la desestabilización a gobiernos que no son abyectos a Estados Unidos y a intereses empresariales. Segundo, los recursos naturales. Y tercero, la escasez de agua. Las migraciones, digamos, tienen que ver, y los conflictos, con que los procesos industriales y los procesos de cambio climático han impactado también a las regiones en la parte de agua, y las migraciones de África hacia Europa también tienen que ver con eso. Entonces, si tú pones la radiografía del conflicto de los recursos naturales explotables más el agua, encuentras un cuadro, digamos, más complejo, que también, digamos, tiene que ver con estas reacciones que se ven a nivel político y social, como las primaveras árabes en este caso, pero tienen un papel fundamental en este impacto, ¿no? ¿Por qué refiero esto? Porque estás preguntando del impacto en gran parte del mundo. Entonces, en síntesis, impacta la parte de la Arabia, del Oriente Medio y cercano a Occidente, y el lejano Oriente con China y con Rusia como componentes de Euroasia. Túnez fue el país que inspiró la primavera árabe y a los demás países a replicar su movimiento. Esto se conoce como la teoría del contagio, puesto que en la mayoría de los casos un movimiento motiva e inspira a otros. Estos generan conciencia en muchas personas que pueden también estar en disgusto por cómo se manejan ciertas cosas en su país, y por esto toman como ejemplo movimientos de otros grupos hasta poder aplicarlos. Así es como Túnez es el principal actor y genera esa confianza en sus países vecinos. Pero también se puede evidenciar cómo hay otras teorías que juegan un papel fundamental. El interaccionismo simbólico, ya que se basa en la comprensión de la sociedad a través de la comunicación, busca transformar ese sentido construido. También con elección racional buscamos un beneficio grupal. En un grupo se busca un mismo interés, se agregan personas que tengan una meta similar y se ayuden mutuamente, cosa que todos se beneficien. La primavera árabe tuvo grandes beneficios para unos como para otros. La verdad, los beneficios son de corto plazo. Por ejemplo, desestabilizar Siria les permitió a los gringos tener una venta de armamento y posicionar un poco mejor a Israel frente a la amenaza que para ellos constituye Siria e Irán, ¿sí? Pero a mediano y largo plazo los gringos no estarán ahí, y de hecho ya se están moviendo hacia otras esferas, hacia la contención de China. Entonces, ganadores en cuanto a la democracia, pues no hay, porque me imagino que ustedes hicieron el estudio sobre lo que era la concepción de guerra híbrida que implican las primaveras árabes y las revoluciones de colores. Entonces creo que el tema ya está superado en el momento en el que hacen esta entrevista, y entienden que las revoluciones de colores y las primaveras árabes son intentos de desestabilización externa que no son nuevos, que eso tienen muchos años, o sea, muchos años me refiero a desde los años por lo menos 50, 60 con la CIA, ya se hacían lo que se llaman como fuerzas de quinta columna, desestabilizaciones internas, pero solamente hasta finales de los 90 y principios del 2000 se configuran como unas estrategias fuertes, ¿no? Entonces, las afectaciones, digamos, los logros democráticos frente a eso son nulos. Son nulos, además porque es lo que les enseño yo a los alumnos, creo que tú fuiste alumno mío, diferenciar entre revolución de colores y los progresismos en América Latina, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia sustancial entre una revolución de colores y una primavera árabe? Y es que son explosiones de convocatoria con una alta financiación, inyección de capital, pero también con un complemento fuerte en publicidad, desde los 2000 en redes sociales, pero también con imprenta, como el caso de Ucrania y Osetia. Eso ustedes lo pueden ver en el documental Estados Unidos a la conquista del Este.
entonces tienen unas altas financiaciones. Los movimientos sociales que llevan a los gobiernos progresistas de América Latina a los triunfos, nos guste o no, otra vez sin valores de juicio, nos guste o no el proceso de Chávez, fueron de manera democrática con votos, a Lula da Silva, el Partido de los Trabajadores, los movimientos indígenas, a Rafael Correa, los sectores populares, los movimientos indígenas. Entonces son fuerzas y procesos acumulados de muchos años de resistencia y sufrimiento pues, frente a asesinatos de líderes sociales. Entonces las revoluciones de colores y las primaveras árabes puede que tengan algunas puntas de lanza con estos sentidos de acumulado de fuerzas, pero sobre todo tienen inyecciones tremendas de capital, de energía y también de inteligencia militar. Por eso cuando ustedes ven en 2002 y 2007 lo que llaman en Venezuela las guarimbas, que era dispararle a la población civil, eso también pasó en Ucrania, en el Euromaidán del 2014, ¿sí? Y son los mismos que provocan la revolución de colores o la primavera árabe, atentan contra la población para endilgar que solamente el gobierno opresor es el que instó a disparar a una multitud que reclama democracia y libertad, ¿no? Palabras que ustedes como comunicadores tienen que masticar bastante a partir de lo que es el discurso occidental y sobre todo estadounidense, ¿no? Entonces, bueno, aquí simplemente contesto que ahí no gana la democracia, que eso simplemente es una inyección de capital y de energía para conseguir posiciones geopolíticas, estratégicas, debilitamiento de enemigos, aniquilación de la diferencia, etcétera. El papel de la comunicación en todo movimiento social es fundamental. Recordemos que los países árabes estaban presentando escenarios de represión que también afectan la libertad de prensa. Los medios no podían participar en cuanto a opiniones ni noticias que involucren al gobierno como autor principal de este conflicto, pues no se tenía claro qué era lo que en verdad sucedía en esta región. Las redes sociales fueron su principal medio para revelar el conflicto e informar a sus compatriotas del nuevo movimiento que nació gracias a las injusticias que el gobierno cometía. En medio de fotos, tweets y transmisiones demostraban la gravedad del asunto y las razones por las cuales se manifestaban. Las denuncias a la fuerza pública por los abusos cometidos durante la revuelta salieron a la luz. Los periodistas también se unieron a esta causa con reportajes diarios de un seguimiento juicioso que se podían encontrar en Facebook o Twitter del conflicto en mención. Esto impulsó a otros países a seguir su ejemplo y unirse a esta oportunidad de reclamar lo que por derecho les pertenece. Esto fue una revelación importante para los ciudadanos que por tantos años vivieron en la sumisión y opresión que el Estado impuso sobre ellos. Bueno, finalmente, entonces, claro, se ha querido hacer réplicas de la primavera árabe en Venezuela, en Brasil, en Ecuador y en Bolivia, ¿sí? La cosa es que ustedes veo que mueven esto desde el concepto de movimiento social, pero pues ahí sí yo les sugiero leer a Mauricio Archila Neira, Movimientos Sociales en Colombia, y definir las categorías de movimiento social y actor social, porque es que en todo caso es un tema complicado. Digamos, pensar que las primaveras árabes son movimientos sociales, puede ser, pero hay que discriminarlos en el sentido de los apoyos y las estrategias militares. O sea, a mí no me pueden comparar el CRIC, Comité Regional Indígena del Cauca, como movimiento social, con el movimiento, por ejemplo, UCPAR, que era el movimiento de los estudiantes y de los jóvenes que querían hacer el cambio en esta parte ucraniana, ¿no? Entonces, un movimiento espontáneo, ser social, bueno, sí, claro, lo es porque se cae de su peso saber que se emana de la sociedad con unos intereses, pero la cosa es que el acumulado de fuerzas es lo que distingue. Entonces yo creo que no sé si han tratado eso en el tema, pero pues es importante que lo revisen, porque las primaveras árabes y las revoluciones de colores se pueden afincar en movimientos sociales,
pero la estrategia de guerra híbrida, ¿sí? Digamos, de fuerza acumulada por etapas. Por eso les recomiendo el texto de Kenneth Sharp, ya los pone en otra posición, ¿sí? O sea, ¿por qué, por ejemplo, es tan fácil tumbar a Evo Morales? ¿Sí? ¿Y por qué no es tan fácil entonces tumbar a Chávez? ¿Qué pasó con ese tipo de revoluciones que se estaban armando? ¿Cuáles eran las contrapartes sociales que estaban? Entonces, bueno, eso como punto de adenda. Revoluciones sí se han dado en América Latina, revoluciones de colores las quieren colocar sobre todo en Venezuela, la colocaron en Bolivia, se la hicieron también a Dilma Rousseff, pero además de esto, de generar investigaciones sobre corrupción a los presidentes para inmovilizarlos políticamente. Pero bueno. Finalmente, es triste ver cómo un movimiento social denominado el paso que se tiene para poder combatir contra un hecho injusto y generar un beneficio mutuo no tiene los mismos resultados en gran parte de la nación. Por un lado, se tiene un derrocamiento de las dictaduras que permite generar una nueva visión y seguridad a las demás partes de la región, para que ese contagio permita crear manifestaciones con objetivos claros y luchas firmes. Pero en otras regiones ese contagio trae como resultado a todo lo opuesto de lo que se esperaba. Se tiene violencia, muertes y asesinatos, que lo único que buscan es generar una desestabilización por parte del gobierno opresor para que los marchantes que quieran alzar su voz desistan en la idea de una sociedad más justa.